Hablando con Gloria B, una historia, un café. Un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestro programa Hablando con Gloria B. Definitivamente uno de los países que más le pasó la cuenta de cobro la pandemia actual es Italia, que en diciembre, un país que en diciembre del año pasado contaba con una población de 60 millones de habitantes y hoy, lamentablemente, infortunadamente, hay que restarle más de 32.000 personas que fallecieron por concepto del coronavirus, cosa que lamentamos demasiado. En Hablando con Gloria B nos acompaña la señora embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez Ríos. La doctora Ramírez es graduada en Política y Comunicaciones Corporativas de la Universidad de George Washington de los Estados Unidos y lleva en Italia como embajadora desde octubre del año 2018. La señora embajadora se posesionó obviamente sin saber que le iba a tocar fuera de Colombia una de las peores crisis en el mundo. Señora embajadora, bienvenida a Hablando con Gloria B. Hola Gloria Beatriz, ¿cómo están? Y a todos los televidentes y oyentes de este gran programa, ¿cómo están? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Colombia? A ver, Gloria Beatriz, yo fui para pasar Navidad en Colombia. Primero que todo, orgullosamente pereirana. Estuve en Colombia y estuve en enero. La última vez que estuve, pensaba volver a una reunión que iba a haber de Cancillería en febrero, la cual fue pospuesta. Y quería ir al homenaje que el presidente le hizo a mi padre, condecorándolo con la Cruz de Boyacá. Pero no fue posible ir porque ya había empezado un poco, ya se veía que venía un tema complicado con esto del coronavirus y por lo tanto no pude ir. Estamos hablando ya de inicios del mes de marzo. Entonces, pues desde enero no voy a Colombia. ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando se dio cuenta que esto era en serio, que no era un brote pequeño, aún más sabiendo que usted es la representante de Colombia en Italia? Es decir, usted no estaba de turismo como cualquier otro ciudadano. Sí, como te decía, como les decía Gloria Beatriz, estuve pensando en ir al homenaje que el presidente le hizo a mi padre y eso fue a inicios de marzo, pero ya se veía que la cosa podía complicarse y entonces dije, bueno, tengo dos opciones, irme y no tengo problema, pero quizás no pueda regresar o quedarme como gracias a Dios lo hice como embajadora, poniéndole frente a esta situación y tratando de ayudar a tantos connacionales que quedaron atrapados desde el inicio, porque es importante aclarar que Italia fue el primer país de Occidente que entró en cuarentena, que cerró fronteras y fue el más afectado quizás durante los primeros mes y medio. Durante el primer mes fue el país más afectado, pues después vinieron otros como España, como Inglaterra, que también estuvieron desafortunadamente afectados. Pero Italia fue el primero que entró en cuarentena y al primero que le tocó lo que yo digo, el tratar y el error, ¿no? O sea, tomar unas decisiones sin saber mucho, sin tener mucha información, porque pues esto era un enemigo desconocido, sigue siendo un enemigo desconocido el coronavirus. ¿Cuándo inició exactamente el caos en Italia? ¿Y cuáles fueron las primeras comunicaciones con el gobierno colombiano y de qué hablaron? Mire, Gloria Beatriz, esto empezó la primera semana de marzo, ya empezaron a hablar entre las diferentes regiones y empezaron a hablar con el primer ministro y con el presidente para ver qué medidas se tomaban, porque sobre todo la parte norte de Italia fue muy afectada. Milán, sobre todo la región donde está Milán, y se cree que es por esta cantidad también de gente proveniente de la China y habitantes de la China y estudiantes y tanto intercambio comercial que existe con la China. Allí se empezó a detectar la última semana de febrero, ya se empezaron a detectar los primeros casos y se detectó el paciente que llaman el paciente 1. Entonces lo primero que hizo Italia fue cerrar un pueblo que se llama Codogno y a Codogno lo cerraron y posteriormente empezaron a tomar las decisiones de cerrar por regiones hasta que el 11 de marzo el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, que ha hecho una gran labor como primer ministro, tomó la decisión de cerrar el país y cerró el país, ya no tengo claro si fue el 9 o el 11 de febrero y apenas estamos empezando a abrir.
Es feo decir que hay que aprender de los errores de los demás, pero en ocasiones nos puede dar una ayudadita. Italia, ¿en qué falló para que Colombia aprenda? A ver, Gloria Beatriz, también contestándote a la pregunta anterior, el presidente Duque empezó a seguir esto de una manera muy juiciosa desde el primer día. Y entonces él me llamaba, preguntaba, se asesoró muy bien y empezó a mirar sobre todo el caso de Italia desde el inicio para poder tomar las decisiones que posteriormente y tan adecuadamente tomó, porque Colombia también fue el primer país que sobre todo tomó decisiones inclusive más importantes que las que tomó Italia, porque el presidente Duque no esperó. El presidente Duque encerró a los mayores de 70 años, que eran los más vulnerables, desde el primer momento. Y después ya fue, digamos, acordando también con los diferentes gobernadores y alcaldes para poder empezar a cerrar el país. Pero gracias a esas decisiones que tomó el gobierno colombiano, es que hoy Colombia está reconocido como uno de los países del mundo que mejor ha manejado el coronavirus. Eso es muy... A ver, errores y aciertos, como se lo dije también al presidente, sí. Quizás Italia cometió el error de no cerrar el país inmediatamente, todo el país, sino que cerró la región del norte. ¿Por qué? Porque son decisiones difíciles de tomar. Vuelvo y le repito, fue el primer país de Occidente al que le tocó tomar las decisiones desde el principio. Entonces era muy difícil porque, claro, las consecuencias económicas, como ya lo estamos viviendo en todos los países, también en Colombia, en toda Latinoamérica, en el mundo entero, en Estados Unidos, pues las decisiones económicas de cerrar un país, las consecuencias son muy complicadas. Entonces, aquí se cerró el norte y efectivamente hubo, digamos, traslados del norte al sur que llevaron a que el país se tuviera que cerrar totalmente. Pero yo no digo que hubiera sido un error, es que la falta de información pues te lleva a no tomar las decisiones correctas. Sí, nadie es que es muy difícil. Claro. Nadie sabía. ¿Cuál es la cifra actual de colombianos muertos por el coronavirus en Italia? Gloria, yo creo que aquí no murió sino solamente un colombiano en la región de Florencia. De resto se recuperaron como 5 o 6 de los que tuvimos conocimiento, porque ustedes saben que se calcula que hay unos 25.000 colombianos registrados en el norte de Italia y sí, quizás otros 15.000, 20.000 en el resto de Italia, pero no todos ellos se registran en el consulado. Entonces, teníamos, de los que tenemos registrados que tuvieron coronavirus, como unos 4. Se recuperaron todos, murió una persona, pero esa persona ya tenía, digamos, enfermedades previamente adquiridas. Ajá. ¿Ha sentido miedo, embajadora? No como embajadora, sino como mujer, como ciudadana. A ver, miedo yo no diría, mucha responsabilidad y tal vez mucha angustia por tantos colombianos que quedaron aquí atrapados y en tantos otros países sin poder regresar a su patria, ¿no? Y un poco de angustia de las consecuencias económicas que esto va a traer, sobre todo a países como los nuestros, ¿no? En América Latina, porque pues cuando uno ve las ayudas económicas que tienen estos países europeos, que tienen un músculo financiero tan grande, pues uno dice, ojalá que nosotros pudiéramos tener siquiera la mitad de lo que esta gente tiene. Pero con todo y eso, el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano ha hecho que estemos saliendo adelante y que estemos siendo reconocidos como uno de los países que mejor hemos manejado la crisis y que estemos reconocidos como haber contado con un presidente de la talla del presidente Duque, un hombre joven pero firme, pero conocedor de los problemas y sobre todo un economista y un abogado que yo sé que nos va a sacar adelante porque sobre todo tiene un corazón muy grande, es un hombre muy humano que piensa sobre todo en los menos favorecidos. ¿Han repatriado muchos colombianos en vuelos humanitarios y hay gente en espera, embajadora? Sí, Gloria Beatriz, hay mucha gente en espera. Afortunada y desafortunadamente, digamos, Colombia ha tenido mucho cuidado con estas repatriaciones porque son repatriaciones que requieren muchísima logística para poder garantizarle al resto de los ciudadanos colombianos, 44 millones, que estas personas que llegan no van a llegar con problemas de coronavirus y que van a ser contagiados. Por lo tanto,
el gobierno colombiano ha tomado la decisión de solo permitir un vuelo de repatriación al día. ¿Para qué? Para poder estar exigiendo y garantizando que esas personas que llegan al país efectivamente cuentan con un lugar donde llegar y pasar la cuarentena, sea en Bogotá o sea en Medellín, donde llega el vuelo. Entonces, por eso ha sido muy dispendioso, pero ha sido una operación muy juiciosa. Yo solicité vuelo de repatriación hace unas semanas y me otorgaron vuelo de repatriación para Italia el próximo 3 de junio. Como a mí me tocan otros 6 países adicionales a Italia, también me autorizaron un vuelo de repatriación desde Malta que debe salir mañana. Desafortunadamente no es suficiente para todos los colombianos que necesitamos repatriar, pero también la buena noticia es que ya las fronteras europeas abren el próximo 3 de junio y ya va a ser mucho más fácil repatriar estos colombianos. Claro. Y hay muchos italianos que en medio de la pandemia han regresado de Colombia a Italia, ¿o hay solicitudes para regresar? También lo mismo, ellos han repatriado un vuelo del que yo tengo conocimiento y están en espera de que el vuelo en que Colombia repatrie italianos, ellos puedan también repatriar parte de sus italianos. Italia ha repatriado muchísimos italianos desde todas partes del mundo, igual que lo han hecho todos los países del mundo. Grosso modo, le explicamos a nuestros seguidores del programa Hablando con Gloria B, que usted está más adelantada que nosotros, en qué consisten las fases que hacen los gobiernos para combatir el virus y qué es el pico. Sí, a ver, Gloria Beatriz, las diferentes fases son para poder tener, digamos, la medida, sobre todo de los nuevos contagios y sobre todo de la situación de los diferentes hospitales en caso de que pueda ocurrir un segundo brote, puedan tener la capacidad de recibir esas personas. Es una prevención temprana que se hace. Entonces, allí lo que se ha hecho aquí es que en la fase 2 se permitieron abrir restaurantes, bares y que ellos pudieran en la fase inicial vender para llevar a sus casas. Después vino una siguiente fase dentro de esa misma fase 2, donde ya se permite a las personas entrar a los restaurantes y a los bares guardando un distanciamiento prudente de 1 metro, 1,5 metros, entre ellos el uso de mascarillas, el uso de guantes en algunos lugares, el distanciamiento entre las personas, un testeo temprano que han tenido para poder coger los casos tempranamente y que no lleguen hasta el final, que es donde es más difícil ya la cura de las personas. Y yo creo que por eso se han evitado ya tantas muertes. Italia llegó en un día pico a tener 950 personas fallecidas. Hoy está por debajo de los 100. Entonces eso ya, digamos, está en una fase en que ya hay mucha tranquilidad, pero sobre todo también porque los hospitales ya tienen sus unidades de cuidados intensivas, digamos, al 20%, cosa que permite atención inmediata en caso tal de que se llegue allí. Pero ya los recuperados, digamos, son muchísimos más que los nuevos contagios, a pesar de que se están haciendo millones y millones de tests. De acuerdo con la experiencia que ha vivido y está viviendo en Italia con el tema del COVID-19, el gobierno colombiano, ¿cómo está haciendo las cosas? El gobierno colombiano, vuelvo y te repito, es increíble. Me siento orgullosa de ser colombiana, orgullosa del gobierno que tenemos, orgullosa del manejo que le han dado todas las instituciones encabezadas por el presidente de la República, porque de verdad ahí han estado los ministros de salud, los ministros de transporte, de comunicaciones, todo su gabinete, todos los asesores, todas las personas que trajeron a asesorar esta crisis han estado de verdad a la altura. Y de verdad que esto se lo reconocen todos los países. ¿Qué recomendaciones le ha dado al gobierno para mejorar el proceso? A ver, Gloria Beatriz, yo lo que hice fue recoger muchísima información de los diferentes ministerios, de las diferentes instituciones de salud y estar constantemente informando
a cada una de las dependencias del gobierno para lo que ellos pudieran necesitar y poniéndolos en contacto directo. Aquí pudimos poner en contacto directo, por ejemplo, al asesor del ministro de Salud, el que ha llevado el tema de salud desde el inicio, un genio, el profesor Ricardi, con Luis Guillermo Plata y con el Ministerio de Salud. Sí. Pudimos poner en contacto también la ministra de Justicia, también con el Ministerio de Justicia aquí para ver el manejo de las cárceles, el manejo del ambiente. Yo creo que ha sido una labor de poner en contacto a todos para que pudieran compartir información, sobre todo porque me lo pidieron de Colombia también, y fue que aquí en Italia, desde un inicio, hicieron más de 500 autopsias. Y aquí en Italia fue donde descubrieron que el problema no era solamente pulmonar, sino que tenía mucho que ver con la parte coronaria. Y por lo tanto la estrategia de los ventiladores, de más ventiladores, digamos, se pudo mermar y la inversión fue mucho menos porque ya las drogas que se podían utilizar y ya las decisiones médicas que podían tomar eran muy diferentes. No puedo evitar preguntarle algo que lo he hecho con mis entrevistados que nos acompañan en Hablando con Gloria B. ¿El virus es de laboratorio? ¿A qué conclusión ha llegado usted, embajadora? ¿O es algo que se dio de manera natural? Yo creo que eso yo creo que todavía está en investigación. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis. Realmente no puede uno saber de dónde salió eso. Y sería, digamos, irresponsable poder decirlo sin toda la información. Yo lo que sí creo es que este virus viene desde antes de octubre. Eso sí creo. Creo que viene desde mucho antes y que faltó información. Sacarlo a la luz pública para saber qué medidas se tomaban y poder adelantar y avanzar más para que no hubiera tanto muerto. Así es, Gloria Beatriz. Y algo muy importante, ya que usted es la gran gerente de un lindo medio de comunicación, estoy aquí con dos de mis colegas que me acuerdan de algo muy bonito que hicimos aquí desde un inicio, porque yo quedé muy sorprendida con el manejo tan impecable que le dieron los medios de comunicación a toda esta crisis en Italia. La RAI, Mediaset, Sky, los cables, todo el mundo se pusieron de acuerdo y se autorregularon, Gloria Beatriz. Las noticias aquí eran unas noticias responsables, eran unas noticias, digamos, positivas, con muchísima información para el cuidado, para la prevención, pero nunca el amarillismo, nunca la cosa dramática. Era mucha información, porque cambiaron todas sus parrillas, pero se autorregularon y se pusieron de acuerdo para que la misma publicidad era una publicidad bonita, era una solidaridad, era una belleza de verdad el manejo de los medios de comunicación aquí en Italia de parte de todas las cadenas. Yo ya no estoy en el canal, sin embargo continuamos con el programa Hablando con Gloria B, que tiene muchos seguidores y estoy segura que la verá mucha gente porque hoy ha hecho comentarios supremamente importantes, no solo para Italia, sino especialmente para Colombia. Esperamos verla pronto en su tierra, Pereira, que la recuerda con todo el cariño. Mil gracias, señora embajadora, por estar en el programa Hablando con Gloria B y todos los seguidores, y hasta otra próxima oportunidad. A ustedes, todos los seguidores, nos veremos. Muchas gracias, Gloria Beatriz, a todos, muchas gracias. Bueno.